Dios les bendiga, hermanos. Ahora quiero aprovechar este momento de una manera más rápida para explicar un poquito algunas cosas sobre la hojita que le dimos, que se llama la interpretación de las Escrituras. Sabes que la hermenéutica tiene su base bíblica muy fuerte. En esa pregunta que le hicieron al Señor Jesús, un intérprete de la ley, le dijo para probarle: maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Lo que este hombre no sabía es que cuando Jesús le hacía una pregunta, Jesús te contestaba con dos. Y él les dijo, Cristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y la más importante, ¿cómo lees? ¿Sabes qué es básico para poder hacer una buena hermenéutica? Leer correctamente. El inciso A de esta hojita nos dice que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. El término se deriva, como ya vimos en el video anterior, del griego hermeneu, que significa interpretar. Y van a haber tres pasos elementales o sencillos, que en cada uno de ellos tiene sus propios puntos o explicación larga, que, hermanos, son las bases para una buena hermenéutica. Y es observar bien un pasaje, y tiene su base bíblica en Lucas 10:26, como veíamos ahorita. ¿Cómo lees? No es leer a vuelo de pájaro, sino leer detenidamente, interpretarlo correctamente. Es de ahí donde viene el término escudriñar, escarbar, investigar a fondo, que está en Juan 5:39. Y la otra es aplicarlo. Podríamos decir que son esas tres reglas principales: observar, interpretar y aplicarlo. Pero lo importante de todo esto es entender que cada una de esas tiene sus propias o otras sus reglas. El inciso C nos habla de que la iglesia de Roma prohibió el libre examen de las Escrituras basado en 2 de Pedro 1, 19 y 21. ¿Por qué? Porque dice que ninguna de las profecías de interpretación privada. Y ellos sacaron en conclusión de que nadie podía interpretarla. Pero lo que ahí habla es que nadie las puede interpretar sin la ayuda del Espíritu Santo, que es el que la inspiró. No es que nadie la puede interpretar sin la ayuda de la Iglesia Católica o sin la ayuda de la infalibilidad del Papa. No, el texto no habla de ello. Pero bueno, de ahí se aprovecharon o se agarraron ellos para prohibir el libre examen o la libre interpretación de las Escrituras, que es algo que hasta la fecha ellos siguen usando. Dos de los grandes legados de la Reforma, que Dios bendiga a los reformadores, fueron la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, o sea, a las lenguas del pueblo. Por ejemplo, Martín Lutero la tradujo del latín al alemán, porque él era alemán, quería que todos los alemanes conocieran las Escrituras. Y el derecho de todo cristiano a leer e interpretar las Escrituras guiados por el Espíritu Santo. Veíamos, por ejemplo, en el cuestionario que William Tyndale fue alguien que tradujo la Biblia al inglés en Inglaterra, y precisamente porque él quería que todos pudieran leer las Escrituras. Y por eso la iglesia lo condenó y lo mató, por traducir las Escrituras a la lengua de los pueblos vernáculos, o en este caso al inglés. La Biblia nos habla de que todos tenemos derechos de leer e interpretar las Escrituras guiados por el Espíritu Santo. Está la base 1 Corintios 2, 10 al 16, Juan 14, 18, 16, 13. Jesús hablaba de que el Espíritu nos iba a guiar hacia toda verdad. ¿A quiénes? A los discípulos, sí, pero a todo el que la quisiera leer. Hermano, la hermenéutica es necesaria, dice el inciso E, porque somos seres creados, porque somos pecadores, y porque la Biblia es la palabra de Dios, pero está escrita, fíjense bien, en lenguaje humano, pero por lo mismo está condicionada a la historia, una historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento, que fue escrito en dos idiomas: hebreo en el Antiguo, griego en el Nuevo, y partes del hebreo del Antiguo Testamento en arameo. Pero es importante igual, está condicionada al tiempo, a la cultura, una cultura distinta a la nuestra, a las costumbres, al idioma en que fueron originalmente escritos los libros de la Biblia. Porque aparte se escribieron en distintos continentes, en un periodo de aproximadamente 1500 años, por 40 autores diferentes aproximadamente. Entonces, por lógica, se necesita reglas de hermenéutica para interpretar. Porque unos libros están en un lenguaje poético, en otro narrativo, en otros están de una forma, ¿verdad?, de epístolas, dando enfoques doctrinales. Por eso se necesitan reglas para cada uno de los libros, y reglas aplicadas que tienen que ver con esa
materia tan importante como la hermenéutica, que es de lo que estamos hablando. El inciso F nos habla de dos razones por las que tenemos que usar la hermenéutica. Y son, una, que estamos separados de ellos, de los que escribieron la Biblia, por más de 20 siglos. Y su idioma, cultura, circunstancias fueron distintas a las nuestras. Por eso es bueno hacerle preguntas como quién escribe, a quién le escribe, cuándo, dónde, por qué, para qué. Esas preguntas son básicas. En la Biblia, la otra cosa es que Dios le habla a toda clase de personas y usa casi toda clase de literatura o comunicación y lenguaje disponible, como narraciones históricas, biografías, genealogías, crónicas, toda clase de leyes, varios géneros de poesía. La poesía hebrea es muy amplia. Proverbios, oráculos proféticos, adivinanzas, dramas, bosquejos biográficos, parábolas, cartas, sermones, revelaciones, etcétera. Para cada una de ese tipo de literatura necesitamos reglas diferentes. Actitudes para interpretar la Biblia correctamente. Necesitamos acercarnos a ella con una actitud respetuosa, reverente, humilde, gozosa. Eso ya lo vimos cuando vimos la introducción a la teología, ¿se acuerdan? Obedientes, creyendo que Dios nos habla a través de ella y sobre todo con mucha oración para que Dios sea el que nos hable. Y lo que decíamos ya en el cuestionario, dos palabras importantes: exégesis. Ese es el inciso H de esta hojita. Es extraer de las escrituras su significado exacto usando los métodos de interpretación correcta. Y eisegesis es cuando se extrae de la Biblia lo que ella no dice, metiéndole tus propias opiniones y pensamientos al texto. Y eso es terrible. Por eso muchos han sacado de la Biblia herejías. Y hoy más que nunca se enseñan cosas que la Biblia no enseñó. ¿Por qué? Porque hacen eisegesis, por no usar los métodos de interpretación correcta. Y algo importante que tenemos que ver y que vamos a aclarar bien es que hay distintas escuelas de interpretación. Hay una interpretación, una escuela alegórica, muy usada en la Edad Media y aún hoy en día algunos que otros la usan. La dogmática, que es muy legalista, pegado mucho a su dogma de que la propia iglesia de una mención enseña. La racionalista, que es muy dado a pensar solamente sacando cuestiones lógicas. Y la tipológica. 4. Pero el mejor de todos los métodos y el que fue el método que resurgió en la Reforma es el que se conoce como el método gramático histórico. Este es el que hace uso de la gramática del texto, respetando la gramática del texto, la literatura en que está escrito y el contexto histórico, cultural del pasaje. Es básico ese método y es del más importante. Es el método que usamos acá en el instituto, el que apoyamos y el que hoy en día la mayoría de los predicadores ortodoxos que enfocan en sana doctrina están usando, porque tenemos que aprender a dejar que la Biblia hable por sí mismo de la Biblia. Dios te bendiga, hermano. Esperamos que esto solamente un repasito. Vas a ver la materia de la hermenéutica en el segundo trimestre completa, pero para que nos ayude a entender la claridad de las escrituras se apoya en la hermenéutica y para eso, después de usar los métodos correctos, se hace una buena exégesis. Dios te bendiga, que sea de bendición y prepárate, por ahí te voy a mandar la foto del cuestionario para la próxima semana y de esta manera seguiremos tratando de interactuar. Dios le bendiga, cuídense y sigamos orando por todo esto que estamos viviendo en nuestro país y en nuestro mundo. Dios nos guarde, en sus manos estamos. Bendiciones, hermanos. Nos vemos.